Gloria a Dios. Vamos a abrir la palabra del Señor ahí en Apocalipsis 1. Gloria a Dios. Gracias le damos por cada varón que está, al Señor por cada varón que está aquí. Y vamos a leer el 3. Gracias, Señor. Apocalipsis 1, 3, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, dice: bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca, el tiempo de su venida. Así es de que usted y yo somos bienaventurados. ¿Por qué? Porque vamos a estar leyendo la palabra, vamos a estar escuchándola y vamos a guardarla. Amén. Vamos a hacer las tres cosas. Somos bienaventurados. ¿Por qué somos Amén. bienaventurados, Señor? Porque dice bienaventurado el que lee. El primero porque leemos. Bienaventurado porque vamos a leer, estamos leyendo su palabra. Y los otros, y los que oyen, la vamos a escuchar. Y los que guardan, mire ahí, hay tres. Bendito el Señor. Son 3 veces bendecidos, ¿no? Tres veces bienaventurados. Gracias, Señor. Esto no es cualquier cosa, es bonito, porque cuando escuchamos la palabra de Dios, ahí haga de cuenta que estamos recibiendo instrucciones, qué es lo que tenemos que hacer, cómo debemos de comportarnos, y a la vez recibiendo aliento de parte de nuestro Señor, qué es lo que Él se expresa de nosotros también, cómo Él nos ama, y qué es lo que nos significamos para Él, y qué somos. Su especial tesoro, su niña de sus ojos. Padre, gracias por estos momentos que estamos aquí. Bendiga este servicio de varones, Señor. Y le damos gracias, Señor, por cada varón que está aquí, porque somos bienaventurados, porque no vamos a perder el tiempo aquí, sino vamos a estar, Señor, leyendo, Señor, escudriñando su palabra y guardándola. Muchas gracias, Señor. Le damos honra y le damos gloria. Amén. Vamos a cantar unos cantos. No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. Yo canto con gozo, alabo a mi Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. Yo canto con gozo, alabo a mi Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. Y no puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. Yo canto con gozo, alabo a mi Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. Yo canto con gozo, alabo a mi Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. Y ven, 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 Espíritu Divino. Y ven, 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 apodérate de mí. Ven, 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 Espíritu Divino. Ven, 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 apodérate de mí. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Una vez más, ven, ven, Espíritu Divino. Ven, 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 apodérate de mí. Ven, 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 Espíritu Divino. Ven, 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 apodérate de mí. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Apodérate, apodérate,
apodérate de todo mi ser. Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 apodérate de mí. Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 apodérate de mí. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Hay un pueblo que vive muy feliz. Ese pueblo es el pueblo de Dios. Hay un pueblo que vive muy feliz. Ese pueblo es el pueblo de Dios. Ese pueblo vive así porque un día conoció a Jesús el Salvador. Ese pueblo vive así porque un día conoció a Jesús el Salvador. Hay un pueblo que vive muy feliz. Ese pueblo es el pueblo de Dios. Hay un pueblo que vive muy feliz. Ese pueblo es el pueblo de Dios. Y ese pueblo vive así porque un día conoció a Jesús el Salvador. Ese pueblo vive así porque un día conoció a Jesús el Salvador. Gracias, Señor. Oh, aleluya. Gracias, Señor. Qué hermoso es usted, Señor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Una vez más, viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Vamos. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Le damos gracias, Señor, que nos permite estar aquí. Y vamos a entregar el lugar, hermano. El que traiga la palabra. Hermano Mario. ¡Wow! Gloria a Dios. Bendito el Señor. Qué bueno. Pásale, siervo. Pueden sentarse, mi hermanito. Estamos cansados del camino. Bueno, esta es una enseñanza muy profunda, pero vamos a enlazarla lo más sencillo posible. Gracias, papá. Yo sé que es la lucha que tenemos todos, la carne y el espíritu, ¿no? Yo creo que nadie de nosotros puede decir que no está en esa situación, porque yo creo que todos los días que nos despertamos, que estamos ya conscientes en nuestro diario vivir, luchamos con esa situación, aún siendo hombres de Dios, luchamos con esa situación. Pablo lo enumeró cuando empezó una relación con Dios, cuando él escribió, pobre de mí, de esta carne que me lleva a hacer cosas que no debo de hacer. Y ya para ese momento Pablo ya había tenido un encuentro personal con el Señor, pero esto lo escribe él al principio de su relación con el Señor. Más adelante usted lo puede enlazar, más adelante a través de diferentes escrituras, él ya habla de una manera muy diferente, ya un hombre sometido al Espíritu.
pero no fue lo mismo al comienzo de su relación con Dios. Y yo creo que nosotros estamos en esa lucha. A medida que los sumergimos en la presencia de Dios, Dios va tratando con nuestra humanidad, nuestra carnalidad. Cuando hablamos de carne, no hablamos de pecado, hablamos de que nosotros somos controlados por emociones, sentimientos, mente, voluntad. No estamos diciendo que la persona está corriendo al pecado, no, quiero aclarar ese punto. Estamos luchando con situaciones que el hombre de Dios no quiere caer en esas trampas, como nos enojamos. Viene alguien y nos altera por X razón y reaccionamos como el hombre natural que hay en nosotros y nos sentimos después tristes con nosotros mismos por la reacción que tuvimos ante la situación. Entonces, a eso se refiere Pablo. No es que él estaba incurriendo en pecado, no, sino que él luchaba con él. Tal vez era un hombre de carácter fuerte, no sé. Dicen muchos que Pablo tenía un carácter especial. Entonces me imagino que en ese carácter él luchaba. Tal vez él era de mecha corta, ¿va? Pero a medida que él se va sumergiendo en la presencia de Dios, Dios va apaciguando esa humanidad, esa carnalidad en él, y habla al final, en los últimos libros que él escribe, habla un hombre sometido a la presencia de Dios. Cuando él dice que estaba listo para llegar a la meta y recibir la corona de la vida, ¿verdad? Entonces ahí puede usted mirar el Pablo de antes y el Pablo victorioso al final del camino en su ministerio. Porque en el caso de Pablo, pues él tenía más o menos una idea en qué fecha lo iban a ejecutar, porque a él lo ejecuta el Imperio Romano. Él lo decapitan. Para que usted entienda, él no podía ser crucificado porque era ciudadano romano y era totalmente ilegal bajo la ley romana crucificar a un ciudadano romano. Entonces la máxima, cuando le daban la máxima pena de muerte, lo tenían que decapitar. Y de esa manera murió Pablo bajo el Imperio Romano. Pero vamos a tocar esta escritura. Voy a tocar capítulo 8 de Romanos y alguna porción del capítulo 7 también de Romanos, y al final voy a hablar en Gálatas 5, 18 al 23, 22 por ahí, para que ustedes miren lo que es cuando una persona vive en su carnalidad. Y capítulo 8, vamos a estar leyendo algunos versículos desde el versículo 1. Y aquí describe, es Pablo hablando esto, ¿verdad? Guiado por el Espíritu. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Ahí lo vamos a parar un momento. Entonces, la única manera que usted y yo podemos lograr esta victoria es sumergidos en la presencia de Dios. No hay manera, no hay una táctica especial. Puede venir el mejor teólogo del mundo y le puede dar alguna táctica a usted. No hay ninguna táctica. La única manera que usted y yo nos podemos someter a la voluntad de Dios es bajo la guianza del Espíritu, sometidos en Cristo Jesús. No hay otra manera. Pablo lo describe, porque el que llevó nuestros pecados fue Él, y Él sometió a la carne en la cruz, dándonos la victoria a nosotros, ¿verdad? Lo único que tenemos que hacer nosotros es: Señor, a través de ti yo puedo someter esta carne. Lo que sucede es que nosotros muchas veces en nuestro intelecto queremos dominar situaciones, no sometidos en el Espíritu, sometidos a través de nuestro intelecto. Buscamos maneras intelectualmente, pero no hay manera de vencer eso. Por ejemplo, ahorita tenemos una situación, yo le pregunto a Javier del Centro de Rehabilitación:
Hay hombres que ya han salido fuera de ese lugar después de 6 meses de proceso. Entonces la pregunta que yo le hice aquel día, ¿esos hombres han regresado a lo mismo? Y él me dice que algunos sí. Tristemente, ¿por qué? Si durante estuvieron 6 meses se oró por ellos, se les predicó palabra, diferentes ministros les compartieron enseñanzas, el pastor es testigo, él ha estado bastantes ocasiones ahí compartiéndoles palabra, y otros ministros, pastores entonces se les ha bombardeado, una manera de decir, palabra. No solamente se les tiene encerrados, constantemente se están orando por ellos. Entonces, salen allá afuera y el enemigo los vuelve a capturar. ¿Por qué? Entonces, ahí se puede, es como una respuesta de lo que estamos hablando en esta enseñanza, se puede mirar que realmente no permitieron que el Espíritu tomara control. Yo lo comparo como a mí me toca ver el amanecer muchas veces por la razón de que trabajo en las madrugadas. Algunas veces va saliendo el sol a medida que voy avanzando en la autopista. Entonces está la oscuridad plena, ¿va? Y vaya, voy a 1 hora y media de aquí, de la casa, vamos a decir, en 1 hora y media, entonces el sol empieza a salir tenuemente, paulatinamente se empieza a aclarar el día, ¿va? Entonces yo lo comparo como uno. Cuando estábamos sin Cristo, estábamos en total oscuridad, previo a que saliera la luz del sol, ¿va? En este caso, previo a que nuestro Señor Jesucristo viniera a nosotros. Vamos a comparar lo natural con lo espiritual. Nuestro Señor es el sol de nosotros, ¿verdad? La luz, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Pero tristemente, ¿sabe qué es lo que está pasando con el cuerpo de Cristo, la iglesia? Estoy hablando de la iglesia, estoy hablando de todas las congregaciones cristianas. Que nosotros empezamos a mirar hacia nuestros hermanos, sus defectos, y porque nosotros no nos observamos a nosotros mismos. Yo le aseguro que no tuviéramos tiempo para andar fisgando los defectos de mis hermanos, en qué fallan, qué actitudes tienen. Si nosotros estamos enfocados en cómo yo puedo crecer en una relación mayor en el Señor. Y no tenemos ningún derecho de... ¿Ya? Y la palabra nos dice, el que juzga será juzgado, la misma palabra nos exhorta, pero caemos en la trampa. Mire, tristemente cuando llegamos a un nivel de espiritualidad, el enemigo nos envuelve en esa tontería de juzgamiento hacia nuestros hermanos. Mire lo que dijo el Señor Jesucristo, saca la paja, la paja, la basurita, sí. que traes en tu, perdón. Saca la Viga. La viga, no dijo cuál basura, o sea que lo que está diciendo, lo que en resumen está diciendo nuestro Señor en nuestras vidas personales es que tenemos tantos defectos en los cuales tenemos que trabajar y entregarlos al Señor. Lo que tenemos que hacer, una vez que el Espíritu nos muestra en qué estamos batallando, ponerlo a los pies de Cristo. Señor, yo no he podido superar esta situación, ayúdame. Aquí estoy. Humildad. Pero si yo soy soberbio, yo controlo esta situación, yo tengo control de esta. Entonces, ¿dónde está Dios en tu vida? Y eso era lo que tenía Pablo. Ajá. A lo mejor esa era la lucha. Pero él llega a un momento que el Espíritu empieza a elaborar o a trabajar en él un cambio radical. Entonces, yo creo que si él vivió ese proceso, nosotros no estamos exentos de vivir ese proceso. O sea, el sometimiento a Dios es el que nos va a dar la libertad. Es el que los va a llevar un día a estar delante de Él como sus hijos. Lo contrario de eso nos va a perder en el camino. Muchos comenzamos bien, pero tristemente en el caminar del Señor nos fuimos desviando. Empezamos un juzgamiento hacia nuestros hermanos en vez de tener misericordia hacia nuestros hermanos. A mí me da tristeza que hay hombres y mujeres con tremendos talentos, pero me da tristeza, compasión, no juzgamiento, porque están batallando con cosas como su carácter. Tienen malas actitudes. Tienen tremendo talento, pero la mala actitud los entierra ministerialmente, en una manera de decir. Entonces, porque las personas les huyen. Porque lo que uno no quiere estar cerca de una persona que es soberbia,
que no se deja, que no tiene un consejo, que no viene aquí y le dice a usted, mira hermano, yo te he visto, que tu actitud, entonces uno en humildad, en veces uno no se da cuenta y uno tiene que aceptar que está regándola, ¿me entiende? Pero si yo soy soberbio, no, yo estoy bien hermano, usted es que está mal. Pero cuando uno reconoce sus fallas, cuando es exhortado, dice exhortándonos en amor. Exhortar en amor es, si yo amo a mi hermano Víctor, un ejemplo, yo lo amo como hermano en Cristo. Yo miro que él está pataleando en alguna situación, yo me voy en secreto con él y le digo, mira hermano Víctor, he visto esto, ¿por qué no llevas al Señor? Vamos a orar por esta, voy a estar orando por ti y tú sométete al Señor en esta situación. Un ejemplo, estoy hablando de un ejemplo. Entonces él en humildad me va a decir, fíjate que no me había dado cuenta, pero voy a trabajar en esa área de mi vida. Pero ¿qué pasa con un hombre soberbio? ¿Usted quién es para juzgarme? ¿Me entiende? O sea, esa es la actitud muchas veces de nosotros cuando la soberbia nos gana. Entonces tenemos que tener un espíritu de humildad. Si se nos exhorta, empezar, ¿verdaderamente estoy haciendo esas actitudes? Me estoy desviando de la voluntad de Dios. Y yo creo que eso es lo que Pablo nos enumera a través y lo aclara, que solo sometidos en Cristo. Porque dice que los que son de la carne no son de Cristo. Aquí lo dijo, yo lo leí al principio, ¿verdad? O sea, podemos decir que somos de Cristo, pero las acciones de nosotros dicen lo contrario de acuerdo a la palabra. ¿Me entiende? Por ejemplo, el domingo nos llega un muchacho ahí con su niño. Estamos escamados, vamos a decir así, un poco ariscos, no sé cómo se entiende, ¿verdad? Entonces somos cautelosos cuando alguien nos pide ayuda. Pero ver la criatura, ver el hombre en las circunstancias, a mí me partió el corazón, en lo personal. Lo bendecimos ahí, el pastor le dio una bendición, yo le di algo. Y le dijimos, bueno, vente el jueves, mira, algo te vamos a dar, una ropita, algo para el niño, qué sé yo, ¿verdad? De parte de Dios. Sí, y le dije, le aclaré, el pastor es alto en discernimiento. Le digo, si nos estás engañando, estarás delante de Dios. Si nos estás chantajeando para conseguir algo, pero sé que el hombre está en necesidad con su criatura, ¿verdad? Entonces, como iglesia, como cuerpo, ¿qué vamos a hacer nosotros? Brindarle la mano en una posibilidad, aunque sea mínima, pero ese es el amor de Dios, ¿verdad? En ese es un punto natural, este es un punto natural, porque Jesús dijo, me viste desnudo, me vestiste, estaba hambriento, me diste de comer, ¿verdad? Entonces son cosas que Dios nos demanda a nosotros como iglesia, como cuerpo, ¿verdad? Y yo pienso que si, hasta hablando de juzgar a la gente, Sí. si usted dice, no hay que darle nada porque ya lo están juzgando. Exactamente. Yeah. Yo pienso que Dios no nos va a juzgar por haberle ayudado, pero sí lo va a juzgar por a Él. Exactamente, ese va a ser ¿qué pasa si el Señor está probando a nuestra Grey? Si vaya, nosotros como Grey, vaya, los que tuvimos contacto con la persona, yo me quedo indiferente, pero yo me creo muy, muy espiritual, voy a ponerlo así. Pero soy insensible ante la necesidad de este tipo. ¿Está el amor de Dios en mí? Hay una palabra que siempre está rebotando en mi mente, el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús lo tiene que haber en mí. Una vez lo dije a uno que sabía que me estaba echando mentiras. Y le dije, mira, mi deber es bendecir al mentiroso y al que no es mentiroso. Esto es mi deber. Yo sé. Este hombre, yo soy testigo, ha bendecido innumerable gente. Gente se ha aprovechado, lógicamente ha tomado ventaja, yo lo sé, no porque él me lo diga, porque yo soy testigo de ello. Pero Dios no se ha quedado, lo ha bendecido a él. El que se robó la bendición fue el que tomó ventaja de la situación, haciéndole, que el pastor o el ministro o el hermano, en que caso que no fuera pastor él en ese tiempo, se aprovechó. Pero Dios lo ha bendecido a él. El que se robó la bendición fue el que se quiso pasar de listo, pues. Así es nuestro sentir como hombres de Dios. Pero volviendo al punto de la lucha entre la carne y el espíritu, a medida que nosotros nos vamos sumergiendo en la presencia de Dios, esta chuleta empieza a menguar,
a medida que nos vamos sumergiendo. Así como les describí el amanecer de cada día, así es también la presencia de Dios en nuestra vida a medida que nosotros nos vamos. El objetivo de nosotros debe de ser, cuando partamos de este cuerpo natural, estar aprobados delante de Dios. Hiciste, siervo mío, lo correcto mientras caminaste en la tierra desde el día que me conociste. Porque Él no traía recordación lo que no hicimos, lo que hicimos atrás antes de Él. Pero Él sí, en el momento que tuvimos un encuentro personal, ahí empieza nuestro conteo espiritual delante de Dios. En arrepentido genuinamente de nuestra vida pasada de vivir, ¿verdad? Y continuando, estábamos en el 4, vamos a leer algunos más de esta porción del 8. En el 5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Entonces hay una diferencia marcada entre los que viven en la carne y los que viven en el Espíritu. Cuando uno vive en el Espíritu, uno sabe que, por ejemplo, yo no estoy atribulado porque Javier está en el hospital, yo tengo paz. ¿Por qué? Porque yo sé que Dios tiene control. Esa es mi paz. Y yo le tengo que transmitir esa paz a mi familia, a mi hija, como esposa. Yo le digo, mire mi hija, usted está tranquila, Dios tiene el control. Cuando me habló en la mañana, me mandó un texto, ya me describió la situación, le hablé, ya le dije, usted tenga paz y Dios tiene el control. ¿Verdad? Y esa es nuestra paz. Yo no estoy atribulado. Yo solo le clamo allá a los hermanos, oren, oren. Está en las manos de Dios esta situación. Todo. Mañana tendremos otro diagnóstico mejor y ya tendremos unas mejores noticias y vamos a confiar en el Señor. Vamos a leer alguna porción del capítulo 7 que también es referente en alguna porción a lo que estamos hablando. Y vamos a concluir en Gálatas 5:18. Y avanzando ahí en algún versículo, voy a mirar en el versículo 7, porque Pablo enumera, hablando al pueblo israelita que vivía bajo la ley. El pueblo israelita jamás pudo tener un sometimiento a Dios bajo la ley. Siempre la estaba regando. De una manera u otra, siempre, porque había un estatuto que decía que el que fallaba uno de los estatutos estaba condenado por todos. Entonces, ese era bajo la ley. Por eso dice, ¿qué diremos pues? Estoy en el versículo 7, en el capítulo 7. ¿Qué diremos pues? La pregunta, ¿la ley es pecado? Pregunta nuevamente. En ninguna manera. Porque yo conocí el pecado sino por la ley. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conocería la codicia si la ley no dijera no codiciares. ¿Sí? O sea que al momento que usted está confrontado con la situación, vaya, si le dicen no robarás y usted roba, automáticamente usted sabe que está incurriendo en el pecado. Si usted dice no mentirás y usted miente, está incurriendo en el pecado. O sea, ya no es por ignorancia. Nosotros ya no pecamos por ignorancia. Pecamos conscientes de que estamos haciendo algo indebido, ya como cristianos, como hombres de Dios. Entonces ya no es por ignorancia. ¿Cómo yo le digo al Señor? Señor, yo no sé lo que yo estaba haciendo, yo lo hice porque no sabía. Y el Señor me va a pasar video. No sabías. ¿Cuántas veces lo predicaste? ¿Cuántas veces le compartiste la palabra a muchas personas a través de todo este tiempo que estuviste en la tierra? No hay excusa. Por eso dice el Señor que las cosas pasadas jamás las traerá recordación, porque Él no las toma en cuenta en el pasado. Empieza un conteo en el momento que lo recibimos en nuestro corazón. Ahí están los estatutos que conocemos ya. Y los vamos a leer a grandes rasgos ahí en Gálatas. Y vamos a mirar
que Dios dice claramente, no el hombre, Dios lo dice en su palabra. Entonces, eso es lo que yo creo como ministro predicando el Evangelio, que ya no tenemos excusa. Si nuestra grey, hablando de nuestra grey, ha sido instruida, yo tengo paz, que nosotros hemos predicado un Evangelio sólido. Yo puedo analizar prédica por prédica de todos los ministros que han desfilado aquí en este lugar, y yo creo que se les ha enseñado un Evangelio sólido. O sea, ¿cuántos han captado? ¿Y cuántos lo llevan a ejecución? Esa es la gran pregunta. Es 1% que lo hace y 1% que no lo hace, ¿verdad? Así que estaremos en Gálatas 5:18 para concluir, como poniendo para que usted mire que tenemos una consecuencia de toda esta acción, una consecuencia de nuestra manera de vivir fuera del Espíritu. O sea, si lo queremos pasar por alto, y vamos a comenzar allí en el versículo 16, 5:16 de Gálatas, y en el título de la mayoría de nuestras Biblias dice las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Y lo vamos a leer en toda la porción, tanto las acciones que son desagradables delante de Dios en nuestra carnalidad o en nuestra manera fuera de su voluntad, como cuando vivimos bajo el Espíritu. El fruto del Espíritu que hablamos al final, y usted lo va a poder enumerar. ¿Vivo bajo el fruto del Espíritu? Usted analícese, usted diga, cuando yo estoy perturbado, yo sé que no estoy bajo el Espíritu. Cuando yo tengo paz, yo sé que Dios tiene el control de mi vida. Cuando yo siento tranquilo todo, fluye. Entonces yo digo, tú tienes el control total de mi vida. Pero cuando estoy todo opresionado, ¿Quiere tener el control usted? sí, yo la carne, la chuleta. Por ejemplo, voy a hablar abiertamente como hombre esposo. Yo vivo una situación difícil con mi esposa con lo que está viviendo en su mente. No tiene idea lo que es vivir con una persona que está batallando con su memoria. Me repite cada cosa, se queja de cada cosa y lo vuelve, es como ella lo acaba de decir, en su memoria lo acaba de decir, pero ella lo dijo 50 veces. ¿Sí me entiende el punto? Si este hombre, Dios no tratara con él en la paciencia, ¿cómo estuviera? Decirlo es una cosa, pero vivirlo día con día. Vengo de manejar 3 horas en el tráfico pesado, vengo cansado, me levanté temprano y me encuentro con esa situación en la casa. ¿Verdad que usted qué bonito? Si yo viviera en la chuleta, ¿cómo yo reaccionar ante la situación? Entonces yo hago como que nada está pasando. ¿Me entiende? Como que nada está pasando. Esa es mi actitud. ¿Me entiende? Y de esa manera, porque de lo contrario me explotaría, me sacara de onda, como dicen uno. Bien, yo lo digo como un ejemplo en mi diario vivir, ¿va? Como un ejemplo. Yo no sé cómo vives tú en tu relación. Yo te abro mi corazón de lo que yo vivo hoy en día, ¿verdad? Dice en el 16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. O sea que hay un confrontamiento. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sos guiado por el Espíritu, no estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades. Voy a hacer una pausa en uno de estos. Enemistades, pleitos, celos, eiras, contiendas, disensiones. Voy a quedarme en disensión. Yo vino y voy a hablar claramente, sin tapujos. En nuestra grey hay disensión entre nosotros. Es un espíritu que ha perturbado esta grey. Porque si nosotros no estamos en armonía, estamos sin disensión. Yo tengo que tener armonía con mi hermano Luis.
Pero si yo, mi hermano Luis es mi líder al frente, yo contiendo con él, yo tengo un problema. Si yo no me sujeto como oveja en su liderazgo, yo tengo un problema. Es que si yo fuera líder, yo tuviera mejores ideas que usted, hermano Luis, y cosas como esas. ¿Me entiende? Usted en ese momento, usted no tiene opinión, usted se sujeta al liderazgo que está en ese momento. Cuando a usted le toque ese punto, usted haga lo que usted quiera como líder, en su posición de líder. Pero mientras usted está bajo de un liderazgo, usted se sujeta en el liderazgo. Que esté de acuerdo o no esté de acuerdo, ese no es el punto. Porque Dios lo va a recompensar a usted por un espíritu de humildad. Pero si hay soberbia en uno, yo muchas veces no estoy de acuerdo con mi pastor, pero yo me sujeto. Yo solo le digo a él, mire, pero usted es el pastor, usted es el que tiene la autoridad. No contiendo con él, me sujeto. ¿Me entiende? Entonces, de esa manera, Dios se glorifica en mi vida. Porque lo primero que el enemigo infiltra es rebeldía. El que se cayó del tercer cielo, que fue lanzado para abajo, eso fue lo que es, rebelde. Y es lo que va a infiltrar en nosotros primeramente, rebeldía. Así que disensión es un espíritu que tiene que salir huyendo de este lugar. Ustedes oren que haya armonía entre nosotros, unidad entre nosotros. Cuando el enemigo mire unidad entre nosotros es como un vallado de fuego, un cerco de fuego guiado por el Espíritu de Dios. Pero si hay disensión entre nosotros, en el ejército le decimos flancos débiles donde el enemigo puede penetrarlos. Nosotros teníamos 16 postas de vigilancia en el perímetro de 2 kilómetros de nuestro lugar donde estábamos plantados. 16 hombres vigilando 24/7. Cada 6 horas los relevábamos. Entonces, pero ¿qué? Cuento esto para que usted mire lo natural en lo espiritual. Si un hombre de esos se nos dormía en esos puestos, el enemigo nos podía ingresar y hacer pedazos. ¿Por qué? Porque los que estábamos adentro estábamos durmiendo, muchos de nosotros estábamos relajados, sin un arma accesible en ese momento. Entonces, ¿qué pasa si un enemigo hubiera accedido? Entonces nosotros dependíamos de esos vigilantes, nuestras vidas dependían de ellos, porque estábamos en áreas de conflicto, no estábamos en áreas. Entonces ahora lo vamos a trasladar a lo espiritual, lo que conté de lo natural en el ejército. ¿Qué pasa si el ejército de Dios, nosotros los soldados de Cristo, hay flancos entre nosotros? Una de esas torres está dormida y uno de nuestros hermanos está trayendo disensión entre nosotros. Entonces el enemigo nos va a hacer pedazos como congregación, como cuerpo. Por eso es tan importante que vivamos en armonía. La palabra lo habla, ¿verdad? Unidad, unánimes. ¿Verdad que lo enumera? Yo no sé cuántas veces lo enumera la Biblia. Lo enumera en el Antiguo Testamento y lo enumera en el Nuevo Testamento. Unanimidad. Quiere decir, todos con un solo propósito de reino, caminando hacia el mismo lugar, hacia la misma meta. ¿Verdad? Entonces, eso es algo que el enemigo pelea y infiltra en nuestros corazones para que no haya unidad entre nosotros, armonía entre nosotros. Tengamos mucho cuidado, hermano. Si entre nosotros hubiera esa situación, hay que orar y hablar. Si tenemos identificado si alguien está trayendo disensión entre nosotros, hablar con la persona, apartarla, decirle, hermano o hermana, si fuera el caso, eso que estás haciendo es totalmente antibíblico. Así es, demoníaco, te lo voy a poner. Es el mismo Satanás entre nosotros morando, porque el Espíritu de Dios es amor, unidad. Ese es el Espíritu Santo en nosotros. ¿Me entienden? No somos perita en miel, cada quien tiene su cosa, ¿va? Pero yo amo a mi hermano incondicionalmente, porque es el amor de Dios en mí. Ese es el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús.
Yo le decía ahora a un compañero de trabajo, es cristiano. Es así tranquilito, no crea que es muy dado a andar predicando que es cristiano. Pero yo lo incito. Le decía ahora, ¿cómo tú miras a las demás razas? Porque ahí hay chinitos trabajando en el proyecto, hay negritos, ¿va? Yo le he orado al Señor que yo no voy a mirar raza ni color. Yo voy a mirar como el Señor nos mira a nosotros. Yo no voy a mirar raza, ni su apariencia física. Yo voy a mirar un ser humano a imagen y semejanza de Dios. ¿Verdad? Porque ese debe ser el sentir en mí si soy verdadero hombre de Dios. Pero si yo miro despectivamente porque aquel es de piel morena o de piel amarilla, yo ya tengo un problema serio. Yo ya tengo un problema. O si es de raza indígena que viene de allá, para mí yo siento una compasión por esa gente, las condiciones que muchas veces con el pastor hemos estado en lugares donde, en la manera que habitan, que la gente se aprovecha de ellos, hablando de la raza indígena. En este tiempo, no estoy hablando en tiempos antiguos, nos tocó, ¿verdad? Nos partió el corazón. 4 o 5 familias viviendo en un cuartito, niños, bebitos y todo. ¿En qué condiciones? No me lo contaron, lo miramos con nuestros, sale uno llorando. ¿Por qué? Porque hay el mismo sentir que hubo en Cristo. Dice que miró las multitudes como ovejas sin pastor y sintió ¿qué? ¿Verdad? ¿Y qué es lo que debe ver en nosotros? Compasión. Por eso uno tiene que decirle al Señor, si no tengo ese sentir, ponme ese sentir, Señor, en mí. Ponme ese corazón. Si no hay eso en nosotros, por X razón estamos luchando con esa situación. Lo enumero, pero cada quien sabe, Dios conoce todo, ¿verdad? Entonces vamos a continuar aquí hablando de las acciones de la carne y voy a concluir en los frutos. Estábamos ahí donde me paralicé, que hablé de disensión, porque el Espíritu me dijo que hablara de eso. Quiero ser obediente al Espíritu. Disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. O los amonestar es advertir. Como ya os lo he dicho antes, de los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. ¿Qué va a pasar con una persona que está en esa actitud? Está perdiendo el tiempo entre nosotros. Tristemente, porque no lo digo yo, lo dice su palabra, no heredarán el reino de los cielos. Si cualquiera de nosotros se identificare con cualquiera de estas situaciones, le tenemos malas noticias. No heredarás el reino de los cielos. Por eso dice, escudriñese cada quien a sí mismo. Lo que habló mi pastor del troncote muchas veces. Pero andamos juzgando a los hermanos y nosotros andamos lejos de la voluntad de Dios. Pero aquí está lo lindo, mire, los que vivimos bajo el Espíritu, mire la diferencia. ¿Qué tenemos primeramente? Amor, gozo. En vez de la cara no nos ayuda. Dijo un hermano, pues muéstrale a tu cara que tienes gozo, porque muchas veces la cara no nos ayuda, pero el gozo es interior. Muchas veces uno está gozoso, aunque la carita no le ayuda, parece que anda chupando limón. Entonces, paz, lo que es, le digo yo confío, cuando yo sé que el Espíritu está en control de mi vida, yo tengo una paz interior como no tiene idea, indescriptible. No porque tengo la cuenta bancaria topada, no porque tengo un trabajo, no porque esto y el otro, no, porque yo sé que Dios tiene control de mi vida. Esa es mi paz. Paciencia, lo que le decía de mi situación con mi esposa, se la enumeré. Si el Espíritu de Dios no estuviera en mí, yo le aseguro que ya hubiera estallado. Pero ahí es donde Dios se manifiesta en su gloria en mi vida. Yo no sé, pero yo sé que si eso no ocurriera de parte de, por eso le doy la gloria a Él, porque sé que en mi naturaleza, lo que menos yo he tenido en mi personalidad, en mi chuleta, ha sido paciencia. Entonces, si Dios ha puesto paciencia, es la gloria a Él, porque Él ha tratado y me ha sumergido en ese nivel. Por eso es la gloria para Él.
porque no me lo puedo atribuir yo. Es que yo sí he trabajado sobre eso y por eso soy paciente. Por eso le digo, Señor, solo tú lo has podido lograr en mí. ¿Verdad? Entonces, es lo que decía Pablo al principio que les leí, sometidos en Cristo. ¿Verdad? Entonces, es lo que nos falta, someternos a Cristo. Y es fácil. Nomás tenemos que dominar esta chuleta y ponérsela a los pies al Señor. Mire, Señor, trate con esta chuleta. Ya, benignidad. Lo que hablábamos, benignidad es lo que hablábamos de la necesidad que le estuve enumerando ahí del muchachito con el niño. Entonces, es parte, ¿me entiendes? Bondad. Está casi conectada las dos cosas, benignidad y bondad. Casi es la misma. Usted lo puede, si quiere, busque un diccionario bíblico y lo puede desmenuzar más profundo. Fe. ¿Por qué batallamos en este punto de fe? ¿Por qué no le creemos a Dios? ¿Por qué estamos confiando en nosotros? Dios es el que tiene control. Mire, le voy a contar esto como testimonio, no como testimonio. Ahora me dice ni tú el valor, mire que son sinvergüenza los jefes, ¿va? El supervisor que es el jefe de nosotros debe de venir y te dice, mire, este día te voy a descansar, no tengo trabajo por unos días, vas a regresar en tanto tiempo. Se fue a escondidas, le dijo al Imen y le dio el cheque al Imen. Y se fue. Y ya cuando llegó la hora, faltaba como una hora, me dice el muchacho, ven. Me llevo bien con él, ¿no? Te dejó el cheque este muchacho. Dijo que no iba a tener trabajo por unos 2 o 3 días y que pues te tenía que dar el cheque para que no, porque es una orden de la unión, pues, pero que él te va a hablar. ¿Por qué no vino él y me habló a mí? Me apartó y mira, tenemos poco trabajo, vamos a estar unos días calmados. Pero lo que quiero enumerar no es esta situación, sino que Dios ya tenía control. Yo tengo un trabajo por mi cuenta, estaba un poco enredado y ¿cómo le hago? Porque es medio complicado cuando uno está trabajando 8 horas, maneja lejos y pues te enredas todo para cumplir con otro trabajo. No, pues, boom, y acá está el otro trabajo ya listo. Entonces, Dios organiza todo. Yo les aseguro que cuando termine ese trabajo, Dios ya tiene control de la otra situación. Y si no, Él ya tiene una puerta que Él ya tiene abierta. Entonces, esa es la fe, la confianza. Entonces, en eso tenemos que... Aquí estamos hablando de una situación terrenal, pero debe ser en todos los conceptos. Fe es confiar plenamente que Dios tiene el control de tu vida, en tus hijos, en tu familia, en tus finanzas, en tu salud. Esa es fe. En tu ministerio. Por ejemplo, yo no me miro, yo le he dicho abiertamente, yo no me miro sentado en los últimos años de mi vida sentado, no, sirviendo al Señor en un lugar, llevando el Evangelio. Así me miro. En mis últimos años, mientras el Señor me permita que este automóvil se mueva, porque va a haber un día que el automóvil ya no se va a poder mover mucho, hablando de este cuerpo. Pero mientras este cuerpo pueda cumplir las expectativas de movilizarse, lo voy a hacer. Entonces, esa es mi confianza, que Dios tiene el control. Y debe de ser la confianza de los que creemos de acuerdo al fruto del Espíritu. Pero ahí es donde pataleamos muchas veces. Y uno no le puede decir a mi hermano Luis, para un ejemplo, yo quiero que hermano Luis tenga la fe mía. No, porque dice que la fe es personal. O sea, yo no puedo exhortar a mi hermano porque el Señor tiene que tratar con él personalmente. Y no puedo ver a mi hermano menos espiritual porque yo tengo ese nivel de fe, no. Porque si Dios me ha llevado a ese nivel, Dios me ha procesado. Y si Dios me ha procesado, te va a procesar a ti también. ¿Me entiendes? Ese debe ser para que no nos vanagloriemos. Que yo sí soy bien espiritual, yo sí le creo a Dios. No se trata del yo, se trata de darle la gloria que Dios te ha ido, como dijo Pablo al principio, pobre de mí, pero después lo enumera a otro nivel espiritual. ¿Por qué? Porque Dios lo procesó. Entonces el proceso que yo no sé cuántos años pasaron para que Pablo escribiera la otra situación. No sé cuánto, no tengo un recuento, tal vez el pastor que ha estado leyendo más discipulados de teología le enseñaron eso. Todavía no llegamos a eso. Lo agarré fuera de base.
Pero sí, no, pero en puntos, en puntos teológicos sí se toca, ellos hacen un conteo, pues, no hay precisión de tiempo, pero ellos, por ejemplo, 30 años, voy a decir así, un ejemplo. Cuando fue alcanzado Saulo y el Pablo convertido, y pasaron 20 y tantos años cuando él escribió que he llegado a la meta, me espera la... Al principio no dijo eso. Al principio él dudaba, verdaderamente, él dudaba de que estaba caminando en la voluntad de Dios. ¿Y cuántos de nosotros dudamos? Muchas veces. Quiere que todavía estamos. Amén. Bueno, pues yo creo que se entendió. Entonces eso es lo que Dios vamos a tratar de que Dios nos someta día con día y poner a los pies del Señor esta situación. Así que, Padre, gracias te doy por haberme permitido compartirle a tus siervos esta enseñanza, Padre, para mi vida personal también, Padre, y aquellos que en algún momento la podamos compartir con otros, Padre. En el nombre de Jesús te damos gloria y sigue tratando con nuestras vidas, Padre, y un día podamos decir como tu siervo Pablo, he llegado a la meta y me espera la corona de la vida, que es la recompensa eterna que debemos de mirar para tu gloria. En el nombre de Jesús te doy gloria a ti, Señor. Amén. Sí, así es, amados. Y esta es la palabra del Señor. Amén. Por eso la palabra del Señor es tan hermosa que no se esconde nada, sino que nos muestra que sí se puede. Amén. Que las mismas batallas que tuvieron los grandes siervos de Dios Sí. son las que pasamos nosotros. Amén. Pero que ahí está una muestra, mire cómo ellos batallaban. Aquí en el 7:7 está tremendo, hermano. Y dice así, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. ¿Por qué? Porque Dios la estableció, Dios se la dio a Moisés. Pero, escuche, pero si yo no conociera el pecado, sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera, no codiciaras. O sea, ¿saben por qué yo codicio? Porque esto va en contra de lo que Dios quiere. Si Dios no hubiera dicho, no codices, quizás yo ni siquiera codiciaría. ¿Y saben por qué codicio? Porque esta naturaleza me lleva para que le vaya en contra de lo que Dios dice. Qué tremendo, hermano. Eso es así. Siempre estamos anhelando algo que en algún momento, por qué razón, no hemos adquirido. Y estamos anhelando y deseando lo que no va a ser accesible muchas veces. Y eso nos impide vivir en esa paz interior. O sea, eso es lo que los está diciendo. Si Dios no hubiera dicho que era pecado, ni siquiera me tentaría. Yo no tuviera esa tentación. Qué tremendo, hermano. Pero porque Dios dice que eso no le agrada, esto es lo que quiere hacer. Y ahí vamos así. Amén. Pues gracias, hermano. Muchas gracias. Gracias. Gloria a Dios. Dios me los bendiga mucho.